Muy buenos días con todos, gracias por estar aquí. Estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar del pH de los alimentos que colocamos a nuestras lombrices. En especial hablaremos del estiércol. Como pueden fijarse, tenemos 4 tipos de estiércol. Acá tenemos lo que es la gallinaza, estiércol de conejo, esto es de estiércol de cuy. Acá está estiércol de ganado y tenemos acá un poco de compost que hemos preparado. Tengo un video acerca de este compost, les dejaré el enlace por aquí arriba. Lo que les puedo mencionar acerca de este estiércol es que es fresco. Lo recogieron apenas hace unas 2 semanas a lo mucho del corral donde están los animales. El único que está compostado es la gallinaza, ya que como ustedes conocen la gallinaza es muy ácida, así que tiene que pasar por un proceso de compostaje. Nosotros lo que realizaremos será medir el pH de cada tipo de estiércol que conseguimos. Como ustedes conocen, para colocar de alimento a nuestras lombrices debemos mantener un pH neutro, que es 7 aproximadamente. Se menciona que el pH es una medida de acidez o alcalinidad de alguna sustancia o algún líquido. Su escala va desde 0 a 14, siendo el 7 un pH neutro. Les dejaré una imagen de la tabla de valores de pH. Como información, nosotros podemos colocar de alimento a nuestras lombrices hasta un grado de acidez de 6,5 y en alcalinidad hasta 7,5. Fuera de esos rangos, las lombrices no se alimentarán, no lo comerán. De la misma manera, las condiciones de nuestra cama de lombriz debe mantenerse en esos mismos rangos, ya que si se pasan bajo de 6 o arriba de 8, las lombrices empezarán a desaparecer, se empezarán a morir. Aprovechando que estamos en una era tecnológica, utilizaré este medidor digital que pueden observar ahí para medir el pH de todo el estiércol que tenemos. Y como se pueden fijar, el estiércol algunos está un poco seco, otros está un poco húmedo. Para que sea más exacta la medida, colocaré agua en cada uno de los baldes para humedecerlo. Dejaré aproximadamente por una media hora para que se consuma y la medida sea más exacta. Bien, ha pasado una hora de lo que colocamos el agua en los baldes para mantener la humedad en el estiércol y poder realizar nuestra medida. Colocaremos el medidor digital, lo colocaremos directamente en esta forma. Recuerden que la gallinaza ha sido compostada, así que no tenemos ningún inconveniente, incluso ya lo hemos colocado a las lombrices, está en 7. El estiércol de conejo y el de cuy he estado haciendo unas pequeñas pruebas y he colocado en pequeñas cantidades a las lombrices y les puedo mencionar que se han alimentado muy bien, no ha habido ningún inconveniente. El pH estaba entre 6,5 y 7, veamos cuánto nos da en esta ocasión. Se está estabilizando y al momento está en 7,5, está en 7 aproximadamente. Colocaremos en el estiércol de cuy. El de acá era el estiércol de conejo, no sé si lo dije. El estiércol de cuy de la misma manera estaba haciendo pequeñas pruebas. Ahora se ha estabilizado en 6,5. No hay ningún inconveniente todavía. Y colocaremos en el abono de ganado, estiércol de ganado. Este estiércol ya he estado colocando anteriormente en las lombrices y se lo han alimentado muy bien. Incluso tengo un video acerca de alimentando lombrices con estiércol de ganado, les dejaré el enlace por aquí arriba. Y por supuesto tenemos nuestro compost que lo hemos realizado. A veces cambia un poco el pH por lo que está almacenado, pero por lo general se mantiene entre 7 y 6,5. De la misma manera he realizado pruebas con las lombrices y se han alimentado muy bien. También he conseguido unas naranjas, las corté y las exprimí totalmente, está el jugo como pueden observar. Vamos a medir su acidez, está al momento en 6,5 el indicador. Y como pueden fijarse, ha descendido muy rápido, está en 5. Es por ese motivo que nosotros no debemos colocar demasiadas frutas ácidas a nuestras lombrices. Se puede colocar en pequeñas cantidades dependiendo del área de nuestra lombricompostera. Con el tiempo las lombrices se alimentan y se lo terminan, siempre y cuando no exageremos en la cantidad, ya que se volvería muy ácida toda nuestra lombricompostera. Esto quería indicarles, aprovechando que estamos realizando estas mediciones.
Seguramente el estiércol que ustedes consigan puede variar del que estoy haciendo las pruebas. Tal vez su pH sea un poco más ácido o un poco más alcalino. Tal vez dependa del tipo de alimento que consuman los animales. No estaría muy seguro. Lo que sí les puedo mencionar es que he estado realizando pruebas colocando en pequeñas cantidades y las lombrices se han alimentado muy bien, se lo han terminado muy rápido. Así que no tendríamos ningún inconveniente si el pH está entre 6,5, incluso si baja a 6. La mejor medida es la prueba que se le hace y las lombrices se alimentan muy bien. Como un dato adicional les podré decir, si nosotros tenemos algún alimento muy ácido, bajo de 6 o bajo de 5, para regular el pH nosotros podemos colocar un poco de ceniza de carbón o cascarilla de huevo triturado o en polvo, es mejor. Y si está muy alcalino, lo que se podría hacer es colocar, lo más fácil es naranja o limón, realizando pedazos pequeños o el jugo. Con eso regularíamos su pH. Y aprovechando que tenemos estos 4 tipos de estiércol, realizaré un nuevo video en el cual veremos qué alimento prefieren las lombrices. Colocaremos tal como están estos 4. También sumaremos el compost y estoy seguro que sumaremos un poco de vegetales con frutas. Colocaremos directamente en la cama de lombriz. Seguramente cuando miren este video ya estará el enlace hacia ese video. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de todo esto, pueden dejarla en la sección de comentarios, la responderé con mucho gusto. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.